Buenas tardes, maestro. Soy Jaume Zapata Gregorio Alberto del SM41 y esta es mi acción de mejora. Voy a presentar los temas que vimos en la unidad 1. Como primer tema, vamos a investigar qué es señal analógica y señal digital. La señal analógica es la señal obsoleta que yo conozco en mis tiempos, que bien se entiende por señal analógica, que es formada por una función matemática continua en la que se debe tener en cuenta que la variable está representada por el periodo y la amplitud de tiempo. La señal analógica dice que se utiliza para transmitir videos y sonidos, que es con lo que se utilizaban antes en las teles. Se utilizaba la señal analógica para poder ver los programas y escucharlos. Dice que consume poco ancho de banda debido a que se transmite por las ondas, por el aire. Es menos complejo de resolver en una transmisión fallida, ya que solo debes captar otra vez la señal analógica. Dice que reduce cuando se realiza una copia, debido a que no pesa mucho y es mucho más rápido crear una copia de una señal analógica, pero dice que también pierde calidad cuando se crea una copia y está limitada a la transmisión de información, no enviar, solo transmitir. Por otro caso, la señal digital es la que viene a reemplazar a la señal analógica. Es más flexible, se transmite en código binario y tiene mayor calidad de información debido a que es analógica. La calidad siempre va a ser la misma y se transmite en ondas cuadradas no continuas. Un ejemplo para poder distinguir estas dos puede ser que la señal analógica viene en ondas de espiral y se puede dar un ejemplo de cómo una torre de señal o una antena recibe la señal analógica para poder transmitir los programas. En cambio, la señal digital, que es la de ahora, se transmite por medio de un cable digital y tiene mayor calidad y se puede ver y escuchar mejor. El tema siguiente es la ley de Ohm. Bien, la ley de Ohm, permítanme. A ver, ley de Ohm, aquí está. La ley de Ohm es propuesta por el ingeniero matemático. Ay, no encuentro. Ok, también esto lo vimos, pero aquí está. La ley de Ohm dice que fue impuesta por George Ohm, que fue el físico alemán matemático que estudió la relación del voltaje, la resistencia y la intensidad, lo cual nos dio esta fórmula para poder obtener el voltaje de un aparato eléctrico. Que en esa relación se permite calcular cualquiera de estas. Se puede obtener tanto el voltaje como la intensidad y la corriente. Lo único que hay que hacer es despejar la fórmula principal, que es esta, que es el voltaje, es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. También la intensidad puede ser obtenida dividiendo el voltaje y la resistencia. Y la resistencia es obtenida del voltaje entre la intensidad de corriente.
Un ejemplo de cómo obtener la resistencia en un circuito en serie y paralelo. En serie es más fácil debido a que solamente se suman las resistencias, pero en paralelo se requiere hacer una división de 1 entre la resistencia. 1 entre las resistencias que existen y se van a sumar de 1 en 1 para obtener el resultado de esta, que es en paralelo, debido a que no se divide, digo, en circuito, debido a que no se divide por ningún, no se divide en ningún lado. Los datos que dan son las resistencias y solamente es sumar resistencia 1 más resistencia 2, lo que es 6 más 12 es igual a 18. Y en paralelo, que ya está dividido en otro circuito, son los mismos datos, solo que se pone el 1 y se divide la resistencia y se suma. Para esto se reemplaza y queda de esta forma, pero para hacerlo más rápido vemos que son exactamente lo mismo. Este se cambiaría a 2 sextos para poder sumarlo de manera más fácil. Se suman los 6 de abajo, nos incluye el 12, el 2 y el 1 y da 3. Simplificamos y nos queda un cuarto, pero dice que la resistencia es equivalente al inverso, al de 1 un cuarto, o sea, el cuarto. De ahí pasamos a las leyes de Kirchhoff. Lo siento, no sé cómo se dice. Kirchhoff dice, establece que la suma algebraica de las intensidades de la corriente en cualquier nudo del circuito es igual a 0. Asimismo, establece igual que la suma algebraica de las tensiones de voltaje a lo largo de cualquier malla cerrada es igual a 0. Vamos a ver un ejemplo. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo vago de cómo se vería la ley de Corf para obtener la resistencia, que dice que la suma de todos disculpe, se me olvidó. Las corrientes, perdón. De las corrientes y voltajes. Se me olvida luego el nombre. Bueno, la suma de todas las corrientes es igual a la suma de la intensidad por resistencia. Para esto nos dicen que queda de esta forma para poder obtener E, que es igual, pero para poder encontrar igual se requiere el nodo central, que es en donde se interactúan las resistencias. Por lo tanto dice que para obtener este dato se requiere la resistencia y la intensidad por la resistencia más la misma intensidad por
la resistencia que está interactuando en el nodo y la intensidad por la última resistencia. Ahora tendremos que acomodar porque debido a lo que nos dice la ley de Corf es que todas las resistencias nos dan 0. Para esto solamente tenemos que mover o pasar toda la fila de I's y R's al otro lado para quedar igual a 0. Aquí ya nos dieron los datos y estos son los resultados. Ahora vamos a pasar a la de potencial eléctrica. Ok. Potencial. Ok, potencia eléctrica es la cantidad de energía. El potencial es la rapidez con la que se realiza un trabajo o se gasta energía. Es de gran utilidad cuando se desea saber cuánta energía consume un aparato eléctrico, ya sea un teléfono celular, una lavadora, un microondas o una televisión que está conectada. Para poder sacar el potencial eléctrico, tiene diferentes fórmulas, son estas de aquí, donde potencial es igual al trabajo realizado en el tiempo que dura la función de la máquina. También se obtiene al multiplicar el voltaje por la intensidad de corriente. También se puede obtener con la intensidad de corriente al cuadrado, elevado al cuadrado por la resistencia, y el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Para poder resolver esto, recuerden que debemos tener al menos dos datos. No importa cuál sea, teniendo dos datos se puede resolver con alguna de estas ecuaciones. Solamente habría que acomodarlo de forma. Aquí hay un ejemplo de un foco de una casa. Nos dan el voltaje y la intensidad de corriente que se mide en amperes. Nos dice que tenemos el voltaje y la intensidad. Podemos usar esta fórmula pero nos piden que encontremos la potencia y la resistencia. Debido a eso, debemos usar esta para obtener el potencial, y una vez obtenido el potencial podemos usar esta para simplificar y reemplazar y poder encontrar la resistencia. Una vez hecho esto, se va a sustituir por la fórmula los datos que ya nos dieron. Aquí dice potencial es igual a voltaje por la intensidad. Tenemos el voltaje y la intensidad, por lo cual dice que el potencial eléctrico es igual a 127 watts por 0.7874 amperes. Una vez resuelto esto, nos da que el potencial son 100 watts. Una vez sin el potencial, lo que se va a usar es la otra fórmula para poder obtener la resistencia. Y la fórmula se ve así, pero tendremos que obtener este dato, por lo que hay que moverlo a el lugar de P, y P lo cambiamos por R y nos queda de esta forma. Ahora sí, nos dice que la resistencia es igual al voltaje al cuadrado sobre el potencial. Sustituimos por los datos que ya tenemos y nos queda que resistencia es igual a 127 watts, que ese dato ya lo teníamos, al cuadrado. Primero se resuelve este y lo que nos dé se va a dividir entre 100 watts, que es el potencial eléctrico que sacamos antes. Y resolviendo lo que nos dio acá, dividimos entre 100 y nos queda la resistencia de 161.29. Y así se utilizan las fórmulas para obtener diferentes, para poder obtener la resistencia, el voltaje, la intensidad y el potencial eléctrico. No es tan difícil, este de hecho fue el tema que más aprendí y son todos los temas que se vio en la unidad 1.